Entonces empezaron no sé, a confiscar armas, a decir que había unos que habían atrapado a varios guerrilleros, etc. Resultados positivos. La prensa empezó a investigar para ver si todos estos resultados positivos eran ciertos y se encontró con que algunos de ellos eran falsos. Entonces, en vez de haber incautado, por decir algo, 5.000 armas, habían incautado 500. Un caso que recuerdo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, dijeron que ellos el ejército dijo que había logrado desbaratar un plan de la guerrilla que amenazaba a la escuela militar del ejército en Bogotá. Y lo cierto es que el plan había sido organizado por el ejército mismo y no por las FARC. Entonces también se trataba de desprestigiar a las FARC. Ahora, a esto se les empezó a llamar son los falsos positivos, se empezó a llamar en la prensa. Los falsos positivos, son resultados positivos, aparentemente positivos, pero son falsos. En septiembre del 2008, el país se enteró con horror a través de la prensa de la desaparición de 15 jóvenes de barrios obreros de Bogotá, barrios muy humildes de Bogotá, que habían sido encontrados a 700 kilómetros de la capital del país, a 700 kilómetros de la capital del país, vestidos como guerrilleros y asesinados por el ejército para cobrar recompensas por sus cuerpos. Pues esto, como se pueden imaginar, fue escandaloso. Con el tiempo y con los años se ha descubierto que no eran 15, sino que hay fosas comunes regadas a todo lo largo de la geografía colombiana. Algunas ni siquiera se han descubierto todavía. Y el número ha pasado de 15 muertos a 6.542 actualmente. Esta tragedia fue de tal magnitud que anecdóticamente el país llamó falsos positivos únicamente a este tipo de crimen. Y para los colombianos constituye nuestro propio holocausto. Estrictamente, la falsopositivización es una metodología muy sofisticada de exterminio que requiere el trabajo conjunto y sincronizado de muchos mecanismos. Hay una película del 2011 que se llama Silencio en el Paraíso, hecha por un colombiano que se llama Colbert García, donde se muestra una parte de cómo funciona toda esta maquinaria. La falsopositivización requiere una red de reclutamiento que selecciona a las víctimas, a las personas que se pueden victimizar, y ahora más adelante hablamos sobre eso. Un sistema de transporte que lleva a las víctimas desde su lugar de residencia, desde su casamiento, hacia el sitio donde deben aparecer muertas, que como vimos en el primer caso, fueron 700 kilómetros de distancia. Un sistema de aprovisionamiento e inventario de uniformes similares a los de la guerrilla. Hay que tener dinero para ponerle uniformes a los cadáveres o a los vivos, ponerle los uniformes y después matarlos. Hay que tener dinero para eso y hay que tener un inventario. Hay que tener un equipo de inteligencia militar que elabore documentos en los que explique cómo fueron las supuestas acciones en la piel de esas personas murieron. También hay que tener brigadas de muerte, gente que ejecute, pero también gente que entierre o que destruya los cadáveres o los desaparezca. Entonces, como puede verse, la complejidad del falso positivo es muy grande y no se trata solo de un delito, sino de una sumatoria de delitos: fraude, secuestro, desaparición, tortura, homicidio, etc. Y requiere una gran comunidad de estamentos, incluyendo altos mandos militares y servidores públicos que trabajen en esta maquinaria. Entonces, se habla de que se necesitan mandos militares altos, porque los altos militares tenían que saber lo que estaba sucediendo, porque esto no podía pasar a espaldas de ellos, podía pasar a espaldas de ellos. Se necesitan servidores públicos como magistrados, jueces, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, el equipo de médicos forenses, los notarios, etc. Una maquinaria para marcar enorme que fue categorizada por la Corte Penal Internacional en 2012 como un crimen de lesa humanidad. Ahora hablemos de a quiénes fueron victimizados. De acuerdo con diferentes investigadores, el grupo poblacional que mayoritario
fue asesinado fue de hombres menores de 30 años. De entre ellos, una gran parte pertenecía a la clase rural trabajadora. Hablamos de campesinos y de indígenas, muy posiblemente porque viven en lugares muy aislados y era fácil desaparecerlos. Otro segundo blanco lo conformaron personas de emplazamientos urbanos de las ciudades, como pasó con los primeros 15 jóvenes, que son marginadas socialmente. Es lo que llama un sociólogo argentino los desaparecidos sociales. Y aquí hablamos de gente, de personas drogadictas o indigentes que viven en la calle, discapacitados mentales, trabajadores sexuales, delincuentes con contravenciones menores, etc. Personas de las que se pensó nadie iba a preocuparse. Un tercer blanco lo conformaron en menor medida los guerrilleros que ya se habían rendido ante la cosa militar, y entre el nuevo grupo de los falsos positivos que sucede después de la firma del acuerdo de paz en Colombia con la guerrilla en 2016, entre los falsos positivos aparecen guerrilleros ya desmovilizados a través del acuerdo y también líderes y activistas políticos, líderes de las comunitarios, es la palabra, y activistas políticos. Ahora, a partir de todo este escándalo que pasó en el 2008 y desde entonces no ha parado, ustedes podrían preguntarse, pues esto pasó ya hace años, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? La verdad es que de este delito han sido acusados soldados rasos y algunos de ellos están pagando su pena en prisión. Pero hasta la fecha ningún alto mando lo ha hecho. Y de hecho, los altos mandos del ejército continuaron en el ejército. Algunos de ellos fueron retirados de acción y fueron puestos en las oficinas, y algunos ya se pensionaron o se jubilaron de su trabajo militar. Y tampoco ninguno, es decir, si estos entre los militares, ningún estamento civil ha sido hasta la fecha procesado, ni siquiera investigado por estos crímenes. Ahora, si me preguntan por el presidente de la época, que era Uribe, o su ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos, pues ninguno de ellos ha reconocido su responsabilidad sobre esto. Sobre Uribe ahora mismo hay una investigación, pero se le lleva investigando 15 años, es que se va dilata, se va dilatando. Bueno, ahora paso un poquito más recientemente. En 2016, el Estado colombiano, como ya lo dije, firmó un acuerdo de paz con las FARC. Uno pensaría que la gente cansada del problema de las FARC y la violencia hubiese reaccionado feliz a la firma del acuerdo de paz, pero no. De hecho, generó una tremenda polarización en Colombia. Hubo un plebiscito y la mitad de los colombianos dijeron que sí querían la paz y la otra mitad dijeron que no, y el 52% dijo que no. Sin embargo, el presidente Santos se empeñó con esto, por razones que no voy a mencionar ahora, y se llevó adelante la firma de paz con las FARC, que eran la principal guerrilla de todo el país. Hay otros movimientos guerrilleros, pero las FARC eran muy grandes y poderosos. El nuevo presidente, posteriormente, entonces esto había polarizado el país en el 2016. En el 2018 hay nuevamente elecciones y es elegido como presidente uribista, o sea, una persona de la misma ideología de Uribe, que se llama Iván Duque. El presidente Iván Duque, actuando para la mitad de los votantes que él había recibido, porque, para decirlo de otra manera, la misma polarización que hubo en el plebiscito se expresó en las elecciones. Entonces, es cierto que Duque ganó, pero es muy interesante que para este entonces la izquierda en Colombia había avanzado un poquito y Duque ganó con unos 10 puntos más que los votos que recibió el candidato que representaba a la izquierda. Hago un paréntesis aquí para decir que Colombia era hasta hace 2 años el único país latinoamericano que nunca había tenido un gobierno de izquierdas. Solamente gobiernos. De Colombia se dice que es un país o de derechas o de extrema derecha, pero no había nada más que estas dos cosas. Entonces, para la época en que Duque fue elegido,
la izquierda había ganado, había tirado de la gente la encontraba atractiva. Pero Duque tal vez se sentía muy Uribe, y entonces él no pudo entender que la mitad del país no estaba de acuerdo con las políticas realistas o uribistas, y sin embargo él obstaculizó los implementos del acuerdo de paz e hizo algo que es sumamente grave: destituyó a los altos mandos del ejército que negociaron la paz por algunos otros comandantes que habían estado involucrados en los falsos positivos. Y según reveló la prensa más tarde, de hecho el New York Times, algunos militares confesaron que se estaban llevando prácticas similares a las de los falsos positivos que habían ocurrido en el 2008. Y estamos hablando del 2016 y pese a todo lo que había pasado. Claro, los oficiales, no todos los militares estaban contentos con la situación, sentían que habían desprestigiado su carrera militar con lo que había sucedido con los falsos positivos. Y ahora se sintieron con un poquito más de confianza para poderlo decir. Entonces, toda esta situación generó en noviembre